Querido Padre Ignacio, gracias por venir. Ignacio Patad, el encargado de prensa del Arzobispado Paranaense, vocero, sacerdote. ¿Qué otro rango te tengo que poner? No, con eso hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos bien. Hola Horacio, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Si tenés frío por el aire que te da la nuca, perfecto. me decís y parece que me conocieran. Bueno, perfecto. Nada, Ignacio, vamos a empezar por lo local, ¿sí? Obviamente, el fallecimiento de Francisco I ha traído una conmoción. Si bien ya se veía venir un poco que el estado de salud era grave, hizo un esfuerzo enorme hasta último momento, a lo Bergoglio, a lo futbolero, a lo argento, hay que decirlo de esta manera. Los arzobispos de la provincia de Entre Ríos han determinado una misa especial, ¿no es cierto?, para darle el último adiós o, si se quiere, ¿qué? Un homenaje, una oración, una despedida final. A ver, primero destaco lo que vos decías. Hoy a la mañana escuchaba un poquito esto de que Francisco estuvo hasta lo último y hablaban como un cierto retroceso, esto de estar casi con la salud hacia el límite hasta lo último. Digo, si no hubiese sido así, creo que también estaríamos hablando en la tarde de hoy o en estos días que abdicó, que renunció. Entonces digo, miremos lo que sucedió y quedémonos con ese balcón del domingo de Pascua, con ese paseo que realizó por la plaza y con ese testimonio del enfermero al cual él le preguntó si le daba el piné para poder salir, le daba la salud para poder salir a dar ese paseo. No le daba, pero salió igual. Vamos a decirlo lo que es. No le daba en absoluto. Yo creo que va por ahí. Pero digo, quedémonos con eso y no con lo que hubiese sido o no hubiese sido. Con relación a la actividad local, bueno, creo que desde el principio, desde que conocía la noticia, tanto Monseñor Pueri como los otros obispos de la provincia decidieron realizar un homenaje y realizar la celebración central en ocasión del funeral, enmarcar la celebración en el contexto de lo que va a suceder este sábado. No sabíamos exactamente cuándo iba a ser el funeral. Se preveía que podía ser sábado o domingo. Bueno, quedó para este sábado 26 de abril y vos que sos hombre de comunicación, al mirar el flyer... Vos también. Te da una imagen maravillosa en ver las tres catedrales, los tres obispos, el título que dice Entre Ríos despide y agradece por la vida de Francisco. Creo que la provincia eclesiástica, en donde hay vestigios de la presencia de Francisco como Bergoglio en su momento, nos da un lindo marco para despedirlo. Las misas van a ser 19 horas en dos catedrales y en una 20 horas, si no me equivoco. Paraná y Concordia, 19 horas, la Catedral de Paraná y la Catedral de Concordia, 19 horas, y a las 20 la Catedral de San José en Gualeguaychú. Cada uno conducido por sus arzobispos. Exactamente. Bien. Si te tengo que preguntar qué es lo que más le dejó al mundo Francisco, yo te puedo entrar por la encíclica Laudato, esos casi 10 mandamientos de su eje hacia donde quería su gestión. Mirá, te tengo que hacer la contrafáctica porque yo soy, no soy abogado defensor del diablo, pero soy comunicador. O sea que algo de eso hay. Él no renunció hasta el último momento. Ratzinger sí, y fue la primera vez que vi en mi vida un papa emérito. Nunca entendí por qué o qué cambios tenía que darse o por qué se dio esa situación. Y a su vez, ¿cuáles fueron las diferencias que considerás que tuvo el papa saliente y el papa que se nos fue? Algo charlamos hoy a la mañana en otro medio y yo diría que los últimos tres papas formaron una linda tríada entre Juan Pablo, Benedicto y Francisco. Cada uno le dio al mundo algo distinto, ¿no? Digamos, el Papa apostólico de los viajes, a ese vamos a Juan Pablo, el pensamiento... Papa joven, una roca, atlético, por eso. 3 balazos,
Realmente era un... Sí. Sí, alguien fuera de serie. Totalmente. ¿No? Vamos a Benedicto, el Papa teólogo que ayudó a ordenar el pensamiento y que ayudó a un momento de la Iglesia donde había que ordenar ese punto. Y después, ese 11 de febrero de 12 años atrás, cuando nos levantábamos casi que como el lunes pasado con la noticia de la renuncia de Benedicto en ese momento, y hoy la muerte de Bergoglio, podemos decir, Francisco le dio esa apertura y esa pluralidad, ¿no? Creo que su gran legado es esa imagen de la sinodalidad, un término muy eclesial, muy de entrecasa, muy para algunos, esa capacidad de la apertura donde a la mesa nos podemos sentar todos y todos podemos discutir. Pero eso lo podés hacer cuando tenés lo doctrinal ordenado. Y eso se lo dio Benedicto. A ver, amplíame. La capacidad de sentar todos a la mesa. La capacidad de poder decirle hoy a una mujer, sos la gobernadora del Estado Vaticano. Pero eso no se lo dio Benedicto, eso se lo dio Francisco. Pero viene con el pensamiento ordenado de Benedicto. Ajá, mira. O sea, no hay... a ver, y lo que quiero decir es con el respeto, no es que un pontífice empieza y lo que hizo el anterior está mal. A lo político. No lo sé, no eso soy corre político. Corre por lo mío. Pero hay una continuidad y uno, si vos lees lo doctrinal, los libros, las encíclicas, hay una continuidad en la escritura. Lo que cambia, Horacio, y acá es el punto, es el modo. No es lo mismo un alemán que un argentino. Ninguno es bueno y ninguno es malo. Los dos son buenos y los dos son malos. Su manera de pensar y de poner la doctrina es distinta. O sea que vos decís que los últimos tres papas tuvieron una linealidad, una continuidad, una complementariedad, incluso superadora, si se quiere. Por supuesto. Y eso se puede ver en el magisterio de cada uno. Pero después vamos a lo subjetivo. ¿Con quién te quedás? ¿Quién te representa? ¿Quién fue para vos un modelo acabado de pastor? Y eso va a significar mucho en el conocimiento. Si vos sos un teólogo nato, vas a decir, para mí fue Benedicto. Si vos sos un joven que nació y creció en los 90 o en el 2000, te va a quedar la imagen de Juan Pablo con sus Jornadas Mundial de la Juventud, tal cual, con la avenida 9 de Julio llena de bote a bote. A Paraná. Esa presencia en Paraná, cuántas vocaciones, cuántas personas. Yo fui cura en la zona del aeropuerto, en Pompeya, y digo, nadie de los que vivió esa época se olvida. Fue un mojón en su historia. No tengas Entonces dudas. podrá venir 2, 3, 4 papas, pero Juan Pablo fue el que llegó a la vereda de la casa. Y también Francisco llegó a veredas que nunca se habían visitado antes, de Medio Oriente, Sí. de Asia, de otras religiones. Lampedusa, cuando en su primer viaje apostólico, cuando asume el 19 de marzo y al tiempo viaja a ese lugar totalmente olvidado y con una mirada sumamente lejana, empobrecida, ¿no? La diferencia, me permito, aunque no me lo preguntás, pero me permito decirlo, nosotros miramos a Francisco, o mirábamos a Francisco como nuestro compañero de vereda. Sí, porque es argentino, porque muchos sabemos lo conocían, a qué escuela fue. Tiene amigos, claro. Que tiene hermanos, tienes un Palacio Bergoglio, había lazos sanguíneos cercanos. Claro. Y entonces eso hace una mirada sumamente distinta. El desafío es que ahora volvemos a ser una nación más dentro de la gran sinfonía que es el mundo, y ya no vamos a ser más la nación del Papa. Yo tengo no un dolor, sino como la gran pregunta es ¿por qué nunca quiso o pudo visitar el país donde nació? Porque lo conocía demasiado, porque no quería ser parcial, porque no quería inmiscuirse en la política, porque consideraba que no era el momento. Y en otro punto también, justamente durante su papado, en la Argentina, que tanto se debatía que, y aparte lo tiene en una de las encíclicas él, en el Laudato dice no al aborto, en la Argentina se aprueba también un tema tan urticante como este, ¿no? Entonces, ahí es como que muchos sintieron que hubo un vacío
de un mensaje directo que podría haber emanado del Papa, aunque lo había puesto en una misma encíclica, ¿no? A los que lo supieron leer. Pero digo, son dos dudas mundanas que te las tengo que trasladar. Yo diría, el por qué no lo vamos a saber nunca. Eso es lo primero, ¿no? Se fue sin decirnos por qué. Creo que algo de lo que vos decís está, nos conocía demasiado. Y sabía que de algún modo venir a la Argentina iba a ser comprarse una asociación con alguien o con un grupo o con un sector que en el fondo no lo quería tener. Pero también yo te cambio el ángulo de la pregunta y te digo, ¿nosotros hubiésemos estado a la altura de las circunstancias para recibirlo? ¿No nos hubiésemos puesto en una vereda que no era la nuestra? Digo, somos una sociedad compleja, exitista, nos apropiamos enseguida de todo y yo no sé si... La foto con mi amigo el Papa la querían todos, ¿no? Ay, bueno. Olvídate, mi amigo el Papa. Sí, obvio. Era... ¿Quién no? Sí. ¿Quién no quería la foto con Messi? ¿Quién no quería la foto con los campeones del mundo? Todos. ¿Quién no quería la foto con Francisco? Sí. Entonces digo, yo no sé si hubiese sido bueno. Después te la lucraban como diciendo es por este lado, ¿no? Políticamente claro. Te la jugaban para su molino. Claro, tal cual. Y después íbamos a entrar en un argumento que, revisando videos en estos días sobre visitas de los países vecinos, en todos entraba ese argumento que era el costo económico claro. que suponía la visita de un jefe de Estado, como Francisco en este caso. ¿Económico? Sí. ¿Económico? Y tiene un costo, tiene una estructura, tiene seguridad, tiene despliegue, escenarios, sonidos. Eso... Cada pavada de espectáculo han montado por 2,50, para eso hay, que no van para la Avenida del Papa, ponela, digamos. Te imaginás que era un clamor popular. O sea, se ha invertido mucho más cosas. No digo que ese es un punto, simplemente digo, era un punto que iba a entrar en la ecuación también. Sí, lo veo más que un no acercamiento para que después cada uno no haga su rédito político en nombre de que por ahí la organización para venir. Me da un poco más la sensación, pero esa es mi opinión. Dejo sobre la mesa todos tapete. Las cartas. ¿Cómo es el proceso ahora? Porque ahora, hasta el sábado, se sabe que lo van a velar, la gente lo puede ir a despedir, aquellos que tienen la posibilidad de estar cerca de Roma, el resto en cada una de las capillas o en sus oraciones cuando corresponda, y luego cómo comienza. Yo me reía la otra vez, pues digo, no pueden ser tan oportunos de que habían puesto el tema de la película El Cónclave y apenas fallece Bergoglio, miro Prime, lo suben sobre el pucho, digo, parece que lo venían anticipando, pero digo, ¿cómo es el proceso luego de el Vaticano, la selección? ¿Cuál es el ceremonial? Bien, ahí estábamos viendo en imagen lo que sucedió hasta la mañana de hoy, que era la despedida interna en lo que eso es la capilla de Santa Marta, ¿no? Hay un tiempo que tarda un día y medio, 2, que es la despedida de lo que es el Vaticano hacia adentro. Terminado ese momento, se pasa a la Basílica de San Pedro, donde comienza, y es lo que está sucediendo ahora, la despedida pública, que está en discusión si va a cerrarse o no las puertas en horas de la noche. Eso. Y llegado el sábado, en este caso, donde es la misa con los jefes de estados, donde ya varios han confirmado la asistencia y estarán allí presentes. Terminada esa etapa, que así como vos dijiste, fuiste testigo de la renuncia de Benedicto, vamos a ser testigos, puede ser el sábado, hoy escuché que no, que va a ser día después, el traslado de San Pedro, en este caso a Santa María la Mayor, que es otra de las basílicas papales, 4 kilómetros de distancia, donde van a ubicar el cuerpo de Francisco. Eso no sucede hace muchísimos años, porque ¿qué venía sucediendo con los últimos? Expresamente al Él lo dejó expresamente. Claro. Fui y dijo, es la imagen de la Virgen en la cual él le llevaba flores antes de empezar un viaje y al volver de un viaje. Allí
al costado sin necesidad de levantar el altar, pudieron hacer un socavón y poder hacer la tumba. Él va a ser enterrado ahí. Eso es un hecho histórico que sucedía en carrozas. Ahora, me decía alguien, ya ahora hay vehículos para trasladar. En calles adoquinadas, las calles adoquinadas van a seguir, están iguales, con adoquines en la ciudad antigua de Roma. Pero, ¿qué pasa, no? Hay que, decían, este sábado puede ser complejo porque está la seguridad de los jefes de Estado, está la seguridad del Vaticano hacia otra basílica papal. Sí. Y en el medio hay que pasar por el Estado de Italia. Que le van a no le van a decir que no. Pero es otro. No, Meloni. No, pero es otro dispositivo. Sí, claro, cambia la seguridad. Que hay que lograr. Entonces, estaba como en un cierto signo de pregunta si este mismo sábado se producía el traslado, ¿no? Y luego se cierra todo. Y luego cerramos y comenzamos otro proceso. ¿Queda en Roma? ¿Queda en el Vaticano? En una basílica papal que está ubicada en Estado Vaticano, en Estado de Roma. O sea, cardenal que llega papa queda ahí, sí. No vuelve a su país de origen. No. Ok. Como cada arzobispo, cada obispo que llega a una diócesis, por naturaleza queda en la diócesis donde gobernaba. Ok, bueno, y ahí se cierra todo. Y ahí comenzamos otro proceso que es el proceso que más intriga, que es el del cónclave. Es el proceso de elección del nuevo pontífice. Que tenés varios cardenales nuevos. 133 tenés. Pero aparte muchos que el mismo Francisco designó, sí. Entiendo que deben ser más o menos de la misma línea. De Argentina son 4, ¿no? Son 4. Sí. Y entiendo que muchos de ellos no deben ni conocerse. Bueno, es un poco... Déjame poner un grabador ahí adentro en las negociaciones, sí. Alguien, filtrame una, digamos. Lo que debe ser esa ida y vuelta. Bueno, la novedad de este cónclave que no ha sucedido es la universalidad, ¿no? Es decir, hay gente que va a llegar o que llegó a San Pedro para asistir al cónclave que es de lugares muy pequeños y muy lejanos. Y deben saber quiénes son. Entonces, están lo que son las sesiones preparatorias, donde hay que plantear la proyección de la Iglesia de aquí a 10 o 15 años, que es lo que puede durar un pontificado. Entonces, pero a partir de donde Francisco quedó. Es decir, con el pontificado de Francisco, a partir de ahí, uno tiene que proyectar qué estilo de pastor queremos para la Iglesia de aquí en adelante. Eso hay que dialogarlo. Y ahí están buenos los grabadores. Te morirías, decime la verdad, no te morirías ahí para ir. Ser un mosquito. Me imagino que los italianos quieren volver a tener lo suyo, los europeos también, sí. Pero es la primera vez que aparece un argentino. Americano. Los asiáticos, los africanos, que no tenían espacios o no estaban tan representados. Que los muchachos europeos o los norteamericanos van a elegir una... Bueno, hoy entre los 10 papables, a ver, tienen todos posibilidades, pero viste que siempre alguno tiene más fichas que otro. Sí. Hay un asiático, hay un africano, y bueno, nadie esperaba a Francisco como papa y salió. Así que digo, podemos esperar. Nadie esperaba, no. Sabés que habían salido bastante altas las votaciones. Tengo entendido a Ratzinger y después ya se fue con el bolsito. Sí. Tengo entendido que eligen el nombre y le preguntan a esa persona si acepta el cargo. ¿Cómo son las votaciones? Una vez que vos haces, que te pones de acuerdo en las reuniones generales previas, los 2 primeros días o el primer día, más que nada, en la mañana van saliendo. Son 4 votaciones. En las 4 de la tarde ya se perfila según lo que salió a la mañana. Claro. Recordemos que Benedicto y Francisco salieron los 2 el segundo día en horas de la tarde. Es decir, que hubo 3 procesos de votaciones más la 4ª donde salieron elegidos. Entonces, ya después llega un momento que se perfila. Ayer salió una nota muy interesante que se había grabado previamente y que iba
al salir después de muerto, que él cuenta cómo fue el proceso de su elección. Claro. Y él dijo, el mediodía antes de la tarde de mi elección, yo me fui dando cuenta que algo pasaba, porque los cardenales se acercaban para preguntarme ciertas cosas, ¿no? Entonces como que se va logrando un cierto perfil del pastor que se quiere. Qué tema ese, ¿no? Me encantaría estar ahí, Y quién no, quisiéramos... Pasa la historia y seguimos con la misma intriga. Sí, la verdad que sí. Hasta que veas el cónclave. Y después decime si era más o menos así. Te voy a pedir una bendición. Bueno. ¿Sabes por qué? Porque la verdad, en esta productora la estamos necesitando. ¿Sí? A San Conexión. En el día de San Jorge, ¿sí? Una bendición por haber venido, por Francisco, por la salud de todos los argentinos, por la esperanza y porque sí, la necesitamos. ¿Puede Bueno, ser? sí, como no, Horacio, gracias por la invitación y también gracias por abrir la puerta, porque digo, la muerte de Francisco nos volvió a abrir la puerta de algunos medios que se habían cerrado a la iglesia y que hoy nuevamente vuelven. Acá. Aquí no, en este lugar lo digo, hoy de mañana no lo dije. Acá no. Así que bueno, muchas gracias. Porque acá prefiero, si tenemos discordias, hablarlas. Sí. Yo siempre preferí, me parece que esto... No da. No da, y vos me decís, mirá, tal vez que no lo entendiste por este lado, o puede ser por acá, pero cerrar por cerrar, no. Sí te comprometo al aire. Ya estoy. Ya está. ¿Qué querés que te diga? Entregado. Sí, decime, ¿qué hay que hacer? Nos queda el último tiempo de Monseñor Juan Alberto en la diócesis. Bueno, eso te iba a decir, pará, no nos queda el último tiempo de nada. Yo sé que Juan Alberto me quiere mucho y yo lo quiero mucho. ¿Y le vas a hacer la nota final? ¿O no? Te pregunto. Jodeme. Te pregunto. Fui el primero que se la hice. Por eso. En Mar del Plata. Sí, claro que sí. Pero no se va a ir durante mucho tiempo, porque él ya presentó la renuncia y el Papa tenía que ver a quién ponía. Ahora, hasta que aparezca nuevo Papa y vea todo el despelote, me imagino que tengo una nota dentro de 1 año y medio por abajo de la... Sí, bueno, sí. Tranquilo. Sí, tanto, Ponele. sí, tanto. Compromiso recontraceptado y muchas gracias. Sí. Y un honor. Bueno, ahora sí, le damos la bendición para vos, para la gente que trabaja en este lugar y sobre todo para que siempre los medios de comunicación sean servidores de la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Y felices Pascuas atrasadas. Sí, También. Justo en Pascua. justo en Pascua. Era que se levantaron su eficacia con eso. Y bueno, hizo su paso. Ese es su paso. Gracias, Nacho.